cadenaser.com. La Ventana Euskadi. Eva Domaica. No vamos a ser muy originales esta tarde, pero la verdad es que si hay una cuestión económica que nos afecte ahora mismo y sobre todo que nos pueda afectar en el futuro, esa es la de la reforma laboral. Queremos darle una vuelta vasca, si nos lo permiten, con interlocutores conocidos por ustedes y con testimonios recogidos aquí en Euskadi. Carlos Trivilla, le conocen, es exsecretario general de la UGT Vasca, Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes. En Radio San Sebastián tenemos a Aitor Bengoechea, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad del País Vasco. ¿Qué tal, Aitor? Hola, Arratsaldeon. Bueno, primero la confesión. ¿Se han leído los 64 folios del Real Decreto Ley? Sí, yo me los he leído, sí. ¿Aitor? Yo también me he portado bien y los he leído, sí. Segundo, curiosidad. Le decíamos que íbamos a dar una vuelta vasca. El Real Decreto Ley, por su enunciado parece que sí, pero por si acaso pregunto, ¿es aplicable a Euskadi en Euskadi al 100%? Si la patronal quiere, sí. Porque la llave de todo la tiene la patronal. ¿Aitor? Bueno, en principio, sin ninguna duda. En la medida en que la legislación laboral es competencia exclusiva del Estado, sin duda sí. ¿Y es constitucional? Pues porque se está hablando de recurrirlo. Creo que ha sido el Partido Socialista el que ha hablado de la posibilidad de recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Y no sé, igual nos podemos aferrar a ello como esperanza. Bueno, pero la verdad es que está en matices. Hay 4 matices posiblemente anticonstitucionales, que es el famoso arbitraje obligatorio, es decir, cuando en las modificaciones sustanciales, en la flexibilidad interna no hay acuerdo, el tema de la ultraactividad como un debilitamiento de la negociación colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, la tutela judicial efectiva cuando hay las nuevas causas económicas en los contratos, que es un coladero, y luego, por último, no sé, la discriminación entre un tipo de empresas que puede coger un tipo de contrato y otra. Podrían ser. Yo creo que este no es el problema fundamental. Y a mí me parece que no es el problema fundamental. Pues vayamos con la valoración global, Carlos, con el efecto que creen ustedes que va a tener en el mercado laboral vasco y si ha tenido ya o no algún efecto que les conste. Aitor Bengoechea, ¿a usted le consta que ha tenido ya algún efecto y cuál cree que va a ser el principal? Bueno, una cuestión que me parece muy llamativa, y tengo aquí delante el Real Decreto en cuestión, es que señala expresamente que las reformas laborales realizadas en los últimos años, aun bien intencionadas y orientadas en la buena dirección, han sido reformas fallidas. Entonces resulta bastante llamativo, como digo, que si una serie de reformas han sido bien intencionadas en la buena dirección y fallidas, esta que va en la misma dirección con mucha mayor intensidad vaya a tener éxito. La idea de las reformas en función de la flexibilidad, señalando que el mercado laboral es demasiado rígido, es la que llevamos oyendo en los últimos lustros. Los resultados, ahí están los datos de desempleo, no han sido nada buenos y entonces se sigue en la misma línea, con lo cual creo que no hay motivos para ser esperanzadores y que en definitiva esta reforma, aunque dice que su objetivo es la flexibilidad, buscando el equilibrio, ¿verdad?, entre la flexibilidad para que las empresas gestionen la mano de obra y la seguridad para la parte trabajadora, pues cuando uno se lee las medidas a lo largo de esas 64 páginas que comentabas, ve que está muy, muy, muy escorado hacia la parte patronal. A mí me parece, siguiendo lo que dice Aitor, yo creo que es una reforma cruel. Cruel porque hace del despido la alternativa a la crisis. Y cruel porque hace del desmantelar el derecho del trabajo una alternativa a la competitividad y al relanzamiento económico. Es decir, Aitor, no sé cómo va a quedar vuestro trabajo y vuestras clases, porque cuando se hace, para tener un empleo, el derecho al trabajo, hay que hacer que el trabajo sea sin derechos, es de una crueldad, y yo creo que es inútil, siguiendo lo que dice Aitor, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un marco laboral que ha creado 7 millones de empleos del 94 al 2007, que tiene 12% de paro aquí y 30% en Andalucía, que tiene un 15% de paro en el sector industrial y un 30, un 40, un 50 en el sector de la hostelería o mucho más en el sector de la construcción, que los autónomos que no tienen regulación laboral
son los que más se han destruido en este país. Es decir, el problema no es la legislación laboral, el problema, como decía Clinton, es estúpidos, es el crecimiento económico y la economía. Y por último, para terminar, a mí me parece que el achatarramiento de relaciones laborales y de derechos laborales es tan inútil como injusto y desequilibrado. Es decir, aumentar el poder empresarial pensando que con eso vas a crear empleo, no, perdone. Lo primero que tiene que tener un empresario es demanda y dinero para invertir. Sí, estábamos precisamente hablando en general de la reforma laboral. Si les parece, vamos a ir al detalle y para eso nos hemos trasladado a una asesoría laboral. Esta mañana nos contaban que estaban desbordados por la cantidad de consultas que estaban recibiendo. Así que Óscar Gómez ha estado en una de ellas esta misma tarde. Óscar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Las asesorías están estos días desbordadas por las consultas de las empresas sobre la reforma laboral y estoy en una de ellas, en una asesoría, en un despacho de abogados, más bien cabría decir, en Eurotax Bilbao. Estamos en la Gran Vía con uno de sus socios, asesor también en derecho laboral de las empresas Neptalí Fuentes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estos días estáis teniendo muchísimo movimiento, ¿no?, desde que se ha conocido la reforma laboral del Gobierno. Pues efectivamente, hemos tenido bastantes consultas, incluso cabría decir que con anterioridad a la entrada en vigor, porque las empresas, que son principalmente nuestro cliente más habitual, se encuentran pues bastante desbordadas con la cantidad de información que ha habido, ¿no?, sobre la reforma que ha entrado en vigor pues este mismo domingo. ¿Qué es lo que os están preguntando las empresas sobre todo? ¿Qué es lo que más les interesa saber en estos momentos? Fundamentalmente las principales cuestiones las radican en torno a las posibles salidas que pueden tener algunas de ellas que están en situaciones, pues como todos conocemos, bastante críticas, para poder llevar a efecto pues una reestructuración o un ajuste del personal laboral de estas empresas de una manera rápida y lo más ágil posible y con el menor coste. Se dice que muchas empresas estaban esperando precisamente la llegada de esta reforma laboral para tomar decisiones. ¿Creéis que a partir de ahora van a llegar esas decisiones? Por ejemplo, bueno, pues uno de los temores que hay es que se pueda producir, por lo menos en el momento inicial, una avalancha de despidos, ¿no? ¿Creéis que esto es posible? Nosotros no creemos que vaya a existir tanto este componente de avalancha y relacionado sobre todo con la extinción del contrato de trabajo. La verdad es que la reforma ha cambiado en cierto modo las reglas del juego a las que estábamos acostumbrados con anterioridad, en el sentido de permitir una mayor agilidad en manos del empresario. Ahora quizás sea el empresario y no el trabajador el que tenga un mayor número de cartas a su favor para llevar a cabo decisiones, por ejemplo, de carácter extintivo, pero tenemos relativa confianza en que la empresa en general y la empresa vasca en particular y el empresario en particular creemos que va a tener la altura de mira suficiente como para llevar a cabo las medidas que sean estrictamente necesarias en favor de su objeto social. No creemos que por el mero hecho de que ahora el despido, en la categoría del despido indemnizado, el despido improcedente, cuya indemnización desciende a 33 días de salario por año trabajado, el mero hecho de que se haya abaratado ese tipo de despido, no creemos que vaya a hacer que automáticamente se lleven a cabo despidos en masa por ese mismo hecho. ¿Creéis que los empresarios esperaban esta reforma de tanto calado, que es un poco lo que ellos pensaban que se iba a producir, o incluso ha desbordado sus expectativas de alguna forma? En lo que nosotros hemos podido apreciar hasta la fecha, estamos convencidos de que seguramente desbordará las expectativas de muchos, porque en la letra pequeña, aquello que no se había adelantado hasta ahora de la reforma de este Real Decreto 3/2012 ha llegado, creemos que incluso más allá de esas expectativas, y sí que pensamos que en cierta medida se van a utilizar o se va a poder utilizar y exprimir esta reforma. Queremos pensar que en beneficio de un reajuste real de las empresas vascas en este caso.
caso. ¿Cuál es vuestra opinión? Vosotros que sois expertos, conocedores del mercado de trabajo vasco en concreto y bueno, pues de toda la legislación laboral también, ¿qué opináis de esta reforma? Sí que hemos llegado a la conclusión en estos primeros días y la verdad es que adelantar una conclusión definitiva pues sería demasiado osado porque es demasiado pronto para verificar esta cuestión, pero sí que tenemos la opinión de que va a suponer, y en cierta medida así entendemos que lo van a aprovechar la mayoría de las empresas, un salto cualitativo al respecto de la llamada que se hacía por el tejido industrial estatal y el tejido industrial autonómico al respecto de esa necesidad de flexibilidad y de agilidad real, ¿no? En ese sentido somos optimistas porque a la vez creemos y realmente somos conocedores de esta situación actual y de la situación económica en particular, y somos optimistas porque creemos que el empresario va a tener lo que decíamos antes, ¿no? Esa altura de mira suficiente para poder utilizar este Real Decreto en beneficio de su propio objeto, que va a ser, pues en definitiva, utilizarlo con un criterio pues razonado y no por el mero hecho de poder llevar a cabo ciertas actuaciones, por baratas que sean, pues despedir a aquel empleado que le es útil y que le sirve. Siempre será mucho mejor reubicarle, reasignarle, y en ese sentido pues somos relativamente optimistas y creemos que puede servir. Pero no queríamos dejar de hacer una anotación que también se está oyendo en otros foros y en la actualidad lo estamos oyendo en la calle y también en el mercado, ¿no? Si no llega la verdadera reestructuración financiera en beneficio de las pymes y si no llega la verdadera reforma de contenido económico que favorezca pues otro tipo de iniciativas empresariales, el único y el mero hecho de llevar a cabo una reforma laboral de estas características, que puede ser incluso tildada de ciertamente agresiva, puede no ser suficiente al medio plazo para paliar los efectos, por ejemplo, del desempleo tan masivo. Empezábamos diciendo que que estáis teniendo mucho movimiento, mucho meneo por aquí estos días. ¿Pensáis que lo vais a seguir teniendo pues en las próximas semanas también? Pues nuestros socios, tanto Tino Jauregui como Santiago Jauregui, Jorge y yo mismo, estamos teniendo multitud de llamadas desde el mismo domingo en los teléfonos móviles, lo comentábamos el lunes a la mañana, hemos tenido multitud de llamadas para cerrar citas tanto en Vizcaya como fuera de Vizcaya, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque ciertas empresas han estado esperando tomar medidas y las han dejado en stand-by durante estos últimos meses para ver cómo finalmente quedaba la publicación del Real Decreto, y eso va a suponer, pero no solo nosotros, que seguramente y posiblemente la mayoría de los despachos y de las firmas de consultoría jurídica en los próximos semanas y meses posiblemente van a utilizar esta herramienta de una manera masiva. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Bueno, pues no sé, Aitor, si yo he apuntado entre lo que más me ha llamado la atención, yo creo que es lo que más está comentando la gente en la calle, lo que más consultas está motivando son precisamente las consultas por indemnizaciones, por despidos, etcétera, etcétera. Decía que el abaratamiento no creía que iba a traer una avalancha, pero yo creo que es igual el gran titular con el que nos quedamos todos en un primer momento, y la duda es, después de leerse el Real Decreto Ley, los despidos van a ser a 20 días de forma generalizada. ¿Qué cree usted? Bueno, es que más allá de los despidos hay muchas otras medidas en la misma línea. Con el despido lo que ha ocurrido ha sido un abaratamiento. Antes